Amigos, amigas, muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Sexto Sentido. Hoy llegó el momento de analizar qué pasó en las últimas elecciones, en este proceso electoral que estuvo lleno de tensiones, lleno de estrés, lleno de expectativas, lleno de incertidumbre. Y finalmente el resultado yo creo que nadie se lo esperaba. Aquí hay ganadores, pero también hay grandes perdedores, y no estoy hablando de los candidatos a la presidencia de la República. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue el papel de la prensa? ¿Qué papel jugó la prensa en este proceso electoral? ¿Qué papel juega la prensa en todos estos procesos políticos en donde juegan un papel primordial, pues colocados allí por los mismos políticos? Eso es lo que vamos a analizar hoy. ¿Se puede hablar de fraude electoral? Bueno, pues hoy lo vamos a hablar con Sexto Sentido. Quédese ahí. Muy bien, vamos a empezar con este análisis. Les presento a mis invitados. El periodista Fabricio Vela me acompaña esta noche aquí en este programa de Sexto Sentido, Juan Rivadeneira y también Carolina Jaramillo. Ellos son más analistas desde la comunicación estratégica y desde el análisis pues de lo que está sucediendo en el país. Nos van a ayudar a hacer esta mirada a lo que pasó en estas elecciones. Bueno, lo decía en un principio, ¿qué pasó en este proceso electoral? ¿Por qué terminó esto con un sorpresivo resultado y una diferencia de 11 puntos entre Daniel Noboa y Luisa González? ¿Se lo esperaban los candidatos? ¿Se lo esperaban los ecuatorianos? ¿Se lo esperaba la prensa nacional? Fabricio, quiero empezar contigo. Gracias, Janet. Qué gusto. Juan, Caro, buenas noches. Y a la audiencia de Visionarias, no. Yo creo que la respuesta es concluyente, no. Porque nadie se lo esperaba. Conversaba ayer en el programa de radio con Nils Olsing y le decía, usted espera el resultado, y si me dice que lo esperaba, no le voy a creer, le decía Nils Olsing. Es que nadie lo esperaba. A ver, siempre se manejó esta tesis de que iba a ser una elección muy apretada, del empate técnico. Miren ustedes que este no es un dato menor. A diferencia de la primera vuelta, en la segunda vuelta tuvimos muy pocas encuestas, se difundieron muy pocas encuestas. El último día, que fue 10 días antes de las elecciones, se difundieron 2 encuestas, Telcodata y Comunicaliza, que daban un empate técnico, que es esta cifra por debajo del margen de error. Pero un punto y medio, 2 puntos máximo, ¿no? Ya, un punto y medio. Y claro, te quedaste también con el chip de lo que pasó en la primera vuelta con el fracaso de Delcy Paul, que le daba una distancia considerable al candidato presidente, incluso con la victoria en primera vuelta. Al final esa distancia se redujo a 0.15%. Definitivamente este es un resultado inesperado, sorpresivo. Si tú revisas la historia de las segundas vueltas electorales desde el 79 hasta el 2025, excluyendo 2009 y 2013, donde no hubo segunda vuelta, esta es la cuarta elección en la que tienes el resultado más abultado. Y creo que eso invita a hacer una serie de lecturas sobre por qué gana de esa manera Daniel Noboa, si gana por él, por sus virtudes, o por qué pierde de esta manera el correísmo, si fue por sus omisiones y errores que fueron clamorosos en la segunda vuelta. ¿Qué pesó más, los aciertos o los errores de los candidatos? En este caso de la candidata Luisa González. Yo creo que pesaron 2 factores, los errores, no necesariamente de Luisa González, sí de la campaña del correísmo, y el miedo. El miedo derivado justamente por al menos 3 factores que creo yo fueron decisivos a la hora de analizar ya con cabeza fría el proceso electoral. La falta de sindéresis en el discurso sobre la dolarización de la economía. Tú tenías a Luisa González y a Diego Borja desbaratándose, garantizándole al país que no se iba a desdolarizar la economía, y luego tuviste este tiro en el pie de Paola Cabezas en Ecuavisa con Carlos Rojas en Políticamente Correcto hablando de la dolarización a la ecuatoriana, y luego tuviste esta entrevista en RT, este medio ruso de Rafael Correa con Ricardo Patiño. Esa hablando fue la cereza mal de del pastel. O sea, sí, te hablaron de geopolítica, de economía mundial, de los BRICS. ¿Cuánta gente entiende lo que son los BRICS? Pongámonos en los zapatos del común de los ciudadanos. Capaz que nosotros, investigando, podríamos entenderlo. Pero como la gente no lo entiende. La gente lo que se queda es que escuchó hablar mal del dólar, primer factor. Segundo, yo no entiendo a Revolución Ciudadana cómo no tiene una postura contundente sobre el desastre electoral y de gobierno en Venezuela. O sea, creo que eso le termina pasando factura, el fantasma de Venezuela omnipresente. Y tercero, que creo que ese fue fue decisivo en la última semana de la campaña, los gestores de paz, que revivieron un fantasma que estaba sepultado, que era el de los comités por la Revolución Ciudadana, de lo cual se habló durante el gobierno de Correa, durante los 10 años del correísmo, pero nunca eso terminó de cuajar. Claro. Hoy revives un fantasma y por más explicaciones que des,
no termina siendo convincente el tratar de separar ese concepto con la realidad que viven los venezolanos y venezolanas, ¿no? Pero termino con esto para ir con mis otros invitados, pero ¿por qué dices que eso no fue un error de Luisa González? ¿Por qué quieres separarla? Si ella era la candidata, pues ella era de que se siente y diga, oigan, esto nos va porque a la vocería... Señor Correa, cállese, no sé, algo que diga. Porque esos errores de vocería no fueron de ella, esos errores de vocería fueron de gente de Revolución Ciudadana. Claro, y ahí discutes. ¿Luisa González tenía el control de la campaña? Me parece que no tenía el control total de la campaña. O sea, si tú tienes estas voces dispersas con gente Perfecto. Que además, como Ricardo Patiño, no necesariamente te genera suficiente simpatía, yo creo que Patiño te genera mucha resistencia más que simpatía. Entonces, está claro que Luisa, desde mi punto de vista, no controlaba la campaña. Perfecto, vamos con Juan. Que tú, ¿cómo ves este proceso electoral? Y esto fue producto, el resultado es producto de los errores, principalmente de la candidata correísta, que es la que pierde contundentemente estas elecciones, ¿o qué fue lo que pasó? Janet, Carolina, Fabricio y toda tu audiencia, buenas noches. Me parece que los dos cumplieron sus objetivos estratégicos, la que se trazaron desde el debate. ¿Qué pasó el día del debate que me parece que marcó el tono y la forma, al menos de las 3 últimas semanas? Teníamos 3 semanas todavía por correr después de ese debate. ¿Y qué vimos? Me parece a mí que el presidente Noboa, que también atacó, más bien pues acusó recibo de algunos de ellos y salió con 2 o 3 elementos fundamentales, como la declaración de Venezuela, que se la fue llevando de admitir que Maduro, o la dictadura de Maduro. Además me parece que a Luisa González se le fue de las manos del ataque que tuvo y creo que su campaña le recomendó casi que ir con todo. Recordemos que al inicio del debate lo que le dijo a la audiencia fue: buenas noches, audiencia, lo que el caballero al lado mío va a decir es mentira. Toda la noche. Muy al estilo de Yago de Marta, ¿no? Ella marcó, y sus asesores, que seguramente habrán tenido un honorario muy importante, que prepararon su estrategia de campaña, lo que hicieron fue ayudarle a ratificar su 44% de votación de primera vuelta. Pero Juan, ahí de tu análisis, no sé, yo a rato siento que trabajaron para perder, ¿no te parece? Me parece que eso está en la especulación, creo que nadie puede afirmarlo. Cuando uno mira, y creo que Fabricio ha sido muy claro, pero hablar de la dolarización a la ecuatoriana, poner en duda de la dolarización a nivel mundial, hablar de los gestores de paz, es decir, en el caso del dólar, mi vena economista me lleva ya. Creo que no se puede tocar el activo social más importante que tienen los ecuatorianos, porque más del 96% ya ahí entra a la izquierda, a la derecha, los de arriba y los de abajo. ¿Pero quién no entendió esto? ¿Quién no entendió Fuera de la esto? campaña de Luisa González, sin lugar a dudas. Es que aparte esto ocurre fuera de la campaña de ella, no es un adversario, no es un oponente, no es una campaña sucia. Después que se haya reproducido, eso es otra cosa. Pero quienes generan esos hechos tan contrarios para ella, y yo coincido con Fabricio, me parece que ella buscaba todos los espacios que podía para suscribir la dolarización. Pero sus voceros, y eso es lo que después se multiplicó, terminaron ayudándole para mal, pues. Les llevaron a una situación en que los ecuatorianos, sin duda, movilizados por el miedo, sí, creo que llegan a votar también. ¿Y por qué digo que creo que los dos cumplieron su estrategia de campaña? El presidente Noboa, cuando sale de la primera vuelta, da una entrevista en el Palacio, el martes. Silencio el lunes, el martes. Y dice: yo debo recuperar los votos que perdí de la segunda vuelta del año 23. Y si vemos cuánto quedó 23 y cuánto quedó ahora, es un número casi similar. El presidente tenía una estrategia de recuperación de votos, ir a buscar los votos que se le cayeron, y el miedo me parece que le ayudó a subir de ese 44 ahora al 55. Claro, pero el miedo lo produjeron estas declaraciones, por supuesto, totalmente fuera de lugar de la misma campaña correísta. Carolina, ¿cuál es tu análisis? A ver, a mí me parece que este proceso electoral es un proceso que tiene o tuvo resultados inesperados y reacciones predecibles. ¿Por qué? No vimos venir los 12 puntos de diferencia, pero creo que la mayoría somos capaces de reconocer que las reacciones de ambos ex candidatos están dentro de lo que ya conocíamos. Por un lado, la candidata o ex candidata González venía advirtiendo un posible fraude. Digamos, no es extraño que hoy ella declare que no reconoce los resultados y que anuncien un fraude, porque durante toda la campaña, digamos, nos dejaron saber que desconfiaban del Consejo Nacional Electoral. Y ojo, no fue ella la única que dijo. En su momento, el candidato Noboa también dijo que no confiaba del todo en el órgano electoral. De alguna manera yo creo que estaban queriendo construir la narrativa del fraude, porque yo creo que tenían esta duda constante de que probablemente no podían ganar la elección, y además la estrecha diferencia con la que pasan en la primera vuelta ya les alertaba de que algo podía pasar.
Otra reacción predecible, la del presidente de la República. Creo que aún nos sigue sorprendiendo a quienes estamos inmersos en la comunicación política escuchar que el presidente gana y da un discurso de menos de 2 minutos. Es decir, él sale con absoluta serenidad a decir: bueno, mañana regreso a Quito a continuar con la agenda y habrá algunos cambios en el gabinete. Gracias, hasta luego. Claro, es decir, es muy cauto, es muy sereno, de discursos cortos. Pero cero triunfalismo también, hay que reconocer Sí, eso. sí, No sí. hubo tarimas, No no hubo hubo tarima, cantantes, no hubo fiesta. sí. Sí hubo alguna celebración, Sí. yo pienso que fue casa adentro y al otro día los ministros y asambleístas estaban trabajando, ¿no? Justamente por eso, a eso me refiero cuando yo digo resultados inesperados y reacciones predecibles. Lamentablemente vivimos en una democracia o en una sociedad frágil, donde la institucionalidad no existe y donde casi se vuelve común que cualquiera, incluso yo te digo, Janet, a mí no me hubiera sorprendido que con un resultado contrario probablemente sería Noboa el que hoy estaría hablando de fraude, porque estamos acostumbrados a que las instituciones no funcionen. En la elección pasada también se habló de fraude y en la anterior también se habló de fraude. Lo complejo de levantar un relato sobre el fraude es ahora, pruébenlo. Llevamos 48 horas después de las elecciones y no se ha presentado una sola acta, una sola prueba que sustente este discurso, y eso es lo preocupante. Es decir, hoy la prensa, los distintos sectores de opinión estamos discutiendo sobre las gravísimas declaraciones de la candidata y ni siquiera los líderes de su propio partido están corroborando este discurso, claro. Y esto no es menor. Pero y además, ¿dónde está el control electoral que se supone que hicieron? Pues ya anunciaron con bombos y platillos. Mira, un dato... Y suscribieron o inscribieron en el Consejo Nacional un dato Electoral no menor, 1.693 observadores tuvo esta elección. Es probablemente uno de los procesos electorales más observados que ha tenido el Ecuador. 1.693 observadores entre nacionales e internacionales. Regresó la Unión Europea además, ¿no? Tuvimos observadores de más de 6 organismos internacionales. A ver, yo con esto no quiero, comprarme la vocería del Consejo Nacional Electoral. Esto debiera estar haciendo este organismo. Lo que quiero decir es que quien tiene hoy sobre sus hombros comprobar o probar que hubo fraude es esta organización política y cuyas vocerías desde la campaña fueron dispersas, y en eso coincido con Juan. Fabri, ¿se puede hablar de fraude electoral? Yo no lo creo. A ver, fraude con 1.200.000 votos de diferencia. O sea, primero, y coincido plenamente con Carolina, el fraude hay que probarlo. Yo he tenido la oportunidad de cubrir elecciones desde el año 94, que fue la primera elección como reportero, fue una elección intermedia. Yo no recuerdo nunca una elección en la que no te hablen de fraude. No existe, no hay. En todas alguien, el perdedor te habla de fraude, tanto a nivel seccional como a nivel nacional. Y de todas estas, sobre todo las nacionales, yo no he visto nunca que se haya comprobado el fraude al punto de obligarte a repetir un proceso electoral. Yo solo encuentro un antecedente, creo que fue en el año 2000, una elección seccional en la provincia de Los Ríos, donde sí se comprobó el fraude y repitieron las elecciones, tanto de prefecto cuanto de algunos cantones. El fraude tienes que probarlo, ¿ya? Yo veía esta mañana, antes de venir acá al programa, veía, por ejemplo, que ahí en alguna cuenta de alguna legisladora electa de Revolución Ciudadana, habían posteado un video de una señora que se quejaba de que por qué Boris, por qué Lula, por qué Petro no reclaman las actas. Amigos y amigas, ingresen a www.cne.gov.es y ahí van a encontrar las actas, porque las actas están subidas en línea. O sea, no es difícil. La parte numérica yo no compro el argumento del fraude. El fraude tienen que demostrarlo. Sí compro, en cambio, el relato, porque además yo lo he cuestionado a lo largo de la campaña y antes de la campaña, de que se dieron una serie de episodios, que incluso aquí en un espacio anterior lo analizamos, de que el presidente se bypaseó algunas normas constitucionales y legales, de que se utilizó al Estado como candidato y elemento adicional para la campaña, que por cierto no es la primera vez que esto ocurre, pero estamos hablando de esta campaña, y que la cancha sí estuvo inclinada en ese sentido. O sea, yo en eso estoy de acuerdo. Lo que no estoy de acuerdo es sostener la tesis del fraude. Pero a ver, ¿por qué no miremos esa parte? Porque yo veo imposible que el candidato presidente se desmarque de la necesidad y la obligación que tiene de gobernar. ¿Cómo sucederá esto en otros países en donde hay la reelección y nadie se queja de que hay un candidato presidente y que asista a actos oficiales y que inaugure obras y etcétera, etcétera? Tiene que haber alguna manera de hacerlo sin que eso implique que se violen normas constitucionales, o puede ser también que estemos parados frente a la necesidad de hacer algunos cambios en la Constitución, porque es imposible que haya la posibilidad de reelegirse sin que haya
esa posibilidad de hacer las dos cosas al mismo Yo coincido tiempo. contigo en el sentido de que, a ver, los políticos y las autoridades no son seres de otro planeta o son ángeles o arcángeles, son seres terrenales. Y el ejercicio de la política o de la gobernanza implica que no puedes desdoblarte de tu carácter de político de aquel que ostentas como autoridad. Pero para eso, por ejemplo, acá se incorporó una obligación en el artículo 93 de la Constitución para que las autoridades de elección popular que buscan la reelección se sometan a una licencia. Aquí, desde mi punto de vista, de manera extremadamente cuestionable, se estiró la norma interpretando una sentencia de la Corte Constitucional del año 2010 que creo que no cabe, que no tiene relación, para decir, no, el presidente no tiene que hacer campaña. Yo creo que ese es el elemento que termina por desconfigurar todo este proceso electoral. Luego tienes el hecho de que el presidente no le encargó el poder a la vicepresidenta. Yo con Verónica Abad no comulgo políticamente, no coincido con su discurso políticamente, pero jurídicamente ella debió haber asumido el poder, creo yo. Le encargan el poder a Cynthia Gelibert, pese a que Abad todavía no estaba impedida. Luego tienes esta decisión del Tribunal Contencioso Electoral, que perdónenme, o sea, yo revisé toda la sentencia del juez Guillermo Ortega y me parece impresentable los argumentos como se deriva la sanción de suspensión de los derechos de participación de la vicepresidenta. Todo esto para mí terminó por ensuciar completamente el proceso. Luego, claro, puedes discutir la emisión de los bonos, las compensaciones económicas para policías y militares, porque es verdad, es candidato pero sigue siendo presidente. Pero para eso, como digo, era esta restricción que finalmente no se cumplió. Ahí yo encuentro mucho para discutir de cara a futuras campañas electorales. Pero podemos hablar de fraude incluso con todos estos factores que ha puesto sobre la mesa Fabricio. Me parece que la Revolución Ciudadana está viviendo un espejismo que comenzó minutos antes del debate de segunda vuelta. Luisa González llega al evento y dice que está ganando por 6 puntos. Dice un mensaje y después pregunta si el presidente ya dejó su licencia. Pero ella dice, tengo 6 puntos arriba. Si es que después todos comenzamos a coincidir que venía una elección pegada, matemáticamente, y no hay que ser científico, solamente estaba perdiendo votos, porque es la única forma de acercarse a que esto sea pegado. Y después, 11 puntos de diferencia. O sea, me parece que el dolor que se está causando la propia Revolución Ciudadana, ¿sí?, con los ecuatorianos y con su frente, porque claro, Aquiles Álvarez esa misma noche, pues habla de honestidad incluso y reconoce los resultados. Luego Pavel Muñoz, luego la prefecta Aguiñaga y luego varios, el prefecto de Manabí también, Orlando. Entonces me parece a mí que ahí también le crean un gran problema a la Revolución Ciudadana y yo creo que para muchos es una gran crisis, pero se aparece una oportunidad. Hay una oportunidad de crear nuevos liderazgos porque Correa queda demostrado que pues termina siendo un factor que no ayudó a terminar de ganar 3 elecciones. Entonces me parece que para algunos jugadores de la Revolución Ciudadana finalmente encuentran un espacio, me parece a mí, para poder tener casi que vida propia y construir un espacio más grande que el que Correa les permitía. Y hablar de 11% y decir fraude. Es decir, si uno va a un partido de fútbol y la diferencia es 11 goles de diferencia, me parece que uno lo que hace con el oponente es acercarse, saludarle y quizás hasta invitarle una cerveza, ¿no? Pero acercarse a decirle que tuvo la cancha inclinada, que el árbitro, que línea, me parece que es totalmente inconsistente cuando tienes 11 puntos de diferencia. Hablando puntualmente de Pavel y de Aquiles, que en este momento el uno está viviendo un proceso de posible revocatoria, la gente está recogiendo firmas, y en el caso de Aquiles Álvarez, no sé si ya le pusieron, pero estaban por ponerle un grillete por el tema de la investigación que hay en su contra por presunto tráfico de combustibles. Esta nobleza, sobre todo la de Aquiles Álvarez, de salir a decir, bueno, hay que reconocer, ganadores, felicitaciones, ¿será que encuentran ese espacio para nuevos liderazgos o será que se están desmarcando porque ya ven que van a tener que auxiliarse solos? Ya con un gobierno ganador, que era con lo que contaban, ya no hay. Entonces ahora más bien toca ver cómo se arregla la situación de cada uno. O liderazgos internos o salirse de la foto, porque evidentemente en el caso de Aquiles Álvarez ha tenido incluso una confrontación muy fuerte con el presidente Noboa, con sus ministros, que ha sido pública, y él es el primero que desata esta decisión la misma tarde del domingo, y luego pues van pasando las horas y se produce con el alcalde de Quito. Yo también puedo entender que ellos, al ser autoridades locales, dependen del gobierno nacional y el gobierno central para una serie de temas, pero ahí está pues precisamente la fuerza de la Revolución Ciudadana, pues cuando supuestamente las situaciones de dificultad y las crisis debería unir, lo que ha producido
en este caso es la separación. Veremos qué pasa finalmente con el bloque legislativo en la Asamblea Nacional. Se creía que eventualmente ese bloque era imposible de romper. Esos 67 votos se iban a quedar marcados, en especial si ganaba Luisa. Ahora, con 11 votos de pérdida nacional, con división de sus líderes, yo creo que todavía es un pronóstico reservado entender si, como en otras legislaturas, ese bloque se mantuvo sólido. Me parece que quizás se abre una puerta incluso para que ahí se creen espacios o independientes o se sumen incluso al gobierno. Carolina, ¿los líderes están encontrando nuevos espacios o se están desmarcando para salvar solos sus muebles? A ver, antes de contestarte esta pregunta, a mí me parece que en política nunca hay coincidencias. Entonces, respecto de las reflexiones que han hecho Fabricio y Juan, yo creo que es muy importante comprender que lo que ha sucedido en estos últimos meses, incluso fuera del calendario electoral, tiene que ver con el proceso electoral, sobre todo en el ámbito judicial. Es decir, hay un Estado que ha sido parte de este proceso sin ser candidato. Entonces, es de una ingenuidad completa pensar que lo que ha ocurrido con Aquiles Álvarez, con Pavel Muñoz y con, extrañamente, los cuadros de la Revolución Ciudadana no tiene una directa relación con el proceso electoral. Me parece que esto tiene que ser leído, analizado y entendido en el marco del proceso electoral. ¿Cómo vamos a pensar que no haya sido una coincidencia que la filtración de los chats del caso Ligados haya sucedido en la antesala del proceso electoral? Por supuesto que tiene que ver con esto. Y me atrevo a decir esto porque el gobierno y sus voceros también sugerían algo parecido con los derrames que sucedieron en Esmeraldas. Ellos incluso llegaron a hablar de un sabotaje y lo relacionaban con una organización política en particular. ¿Hubo pruebas? Aparentemente no hubo, pero ellos sugerían de un sabotaje que apuntaba a, desaventajar, eliminar o cancelar a el gobierno nacional para en perjuicio de la gestión de gobierno. Ganando en Esmeraldas, Novoa. Entonces, exacto. Entonces, a ver, yo creo que es muy importante y tú haces un apunte. Perdón que te interrumpa. En la provincia gana Luisa, pero la distancia con Novoa es de apenas 2 puntos, 3 puntos. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque, en efecto, un presidente que se lanza para candidato, es muy difícil escindir esas funciones. Digamos, la entrega de bonos, ¿cómo se lee? ¿Se lee como una dádiva del candidato o se lee como una función que está cumpliendo como presidente? Es imposible, escindir esas dos visiones porque finalmente tiene que ver con, todo esto tiene que ver con el proceso electoral. Lo que yo creo que es indispensable entender es que en este proceso electoral, como en otros donde se ha lanzado un presidente en funciones, ha habido una participación activa del Estado y de los funcionarios que están cumpliendo alguna función. No podemos ser ingenuos y, justificar o no comprender que la Fiscalía General del Estado, la Contraloría General del Estado, el CNE, han tenido unos funcionarios que se han alineado al poder de turno. Ahora bien, ¿qué está pasando con la Revolución Ciudadana? Pero eso no es de ahora, o sea, eso hay que aclarar. Sí, por supuesto, no es de ahora. Hay que recordar el fiscal Chiriboga estaba súper alineado al gobierno. En eso yo estoy de acuerdo. Ahora bien, ¿qué me parece a mí que está pasando? Yo creo que una de las cosas más interesantes que estamos viendo ahora mismo es que ha salido a flote uno de los problemas más graves que tienen los partidos políticos de nuestro país y son las crisis internas. Estas fisuras internas que ocurren en los adentros de los partidos políticos hoy están saliendo a flote y están quedando expuestos. Una de las cuestiones más graves es la incapacidad de los recambios generacionales. Los caciques, los dueños de los partidos políticos, simplemente no quieren soltar el poder y no comprenden que finalmente cuando no hay esta adecuada, este recambio generacional, lo que tienen a la final del día, y lamento hacer esta referencia, son títeres. Lamentablemente son títeres que al no poder representar, al no tener esta capacidad de representar a sus votantes, a sus electores, terminan quedándose solos. ¿Qué hemos visto en las últimas horas? Una candidata que anuncia no reconocer resultados y finalmente no tiene el respaldo ni siquiera de sus propios compañeros de partido. Y con un elemento adicional que yo ya lo he mencionado en otros espacios, resulta que es la primera candidata que llega a segunda vuelta con altísimas probabilidades de convertirse en la primera presidenta mujer de los ecuatorianos y sin embargo la están dejando sola. Y esto a mí me parece gravísimo. Si algún día estuvo acompañada, porque volviendo a los chats, y no sé, Fabri, si ahí jugamos un papel, yo creo que
primordial o importante los medios de comunicación, los que decidimos develar esos audios. No sé si tú lo hiciste, pero quisiera analizar ese punto y un poco saber ahí, vamos al contenido. En el contenido de los audios se veía que ese resquebrajamiento del que habla Carolina, que tal vez puede ser común en todas las organizaciones políticas, pero había adentro un malestar por esta constante presencia y presión de Rafael Correa y la imposibilidad de visibilizarse o de ascender dentro de la organización, ¿sí? Y lo conversan los hermanos Verduga, ya ilusionados de que había una posibilidad de que Verduga sea el candidato a quien Correa llamaba el nuevo Roldós. Bueno, y lo digo así porque a mí no me parece, pero eso era lo que pensaba Correa, y ninguno estaba de acuerdo con que Luisa González sea la candidata. Entonces, ¿este resquebrajamiento crees que influyó en los resultados? Y hablemos ya del papel de la prensa. Yo creo que sí influyó en los resultados. Tal vez no fue la parte más decisiva. Yo insisto, para mí los tres elementos que cité en la primera intervención, dolarización, Venezuela y gestores de paz, fueron muchísimo más decisivos porque eso pudo haber generado conversación entre el común de los ciudadanos. La parte de los chats tal vez está más ligada a este posicionamiento mediático, la difusión obviamente del contenido. No entiendo cómo se graban ese tipo de conversaciones, de verdad que me parece increíble, me parece increíble cómo se graban ese tipo de conversaciones. Como que Verduga grababa todo, ¿no? Claro, pero de ahí yo separo dos cosas. Sí tienes una parte que es la parte interna de la organización política, que es verdad, o sea, seguramente este tipo de discusiones las deben tener todas las organizaciones políticas y debe haber afectos y desafectos, resentimientos, apoyos, gente que quiere poner el pie. Seguramente es así, ¿no? Nunca lo sabremos porque no tenemos acceso a audios o a chats de otras organizaciones políticas. Pero digo, eso debe ser parte del ejercicio de la política. Sin embargo, lo que te revela ahí es que Luisa González no tenía un apoyo uniforme de la organización política. A mí lo que me parece grave, pero grave y un escándalo, y ahí sí, yo creo que ahí deberíamos tener una visión uniforme todos, es la manera como, de acuerdo a lo que se ha develado en chats y en audios, se querían tomar algunas instituciones de control. O sea, eso me parece terrible, ¿ya? Aquí le vendieron la idea al país de esta cosa llamada Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que en lo personal a mí me parecía una buena idea desde el punto de vista de ciudadanizar la designación de autoridades de control, y lo digo porque buena parte de mi carrera fue reportero legislativo, y yo, digamos, uno en el ámbito del periodismo, uno ha visto estos juegos de poder, estas luchas entre bancadas políticas por poner a su gente en los organismos de control, lo que pasó en el año 2003, donde nunca se pusieron de acuerdo para elegir contralor y tuvimos un contralor encargado durante 4 años. Capaz que es una buena idea. Al final resultó ser una pésima idea y ese organismo tiene que desaparecer. Ese organismo disque ciudadano. La campaña de la Liga Azul, de la cual yo he sido crítico siempre, apoyada por una organización política con videos, con vocerías, hasta con la vestimenta. Perdónenme, pero estaba clarísimo que estos consejeros o candidatos, algunos de los cuales se convirtieron en consejeros, respondían a una orientación político-partidista. Y no solamente una orientación, a un plan siniestro para tomarse los organismos del Estado. A mí esto último que se ha revelado en estas horas, de que incluso había un plan para bajarse la Corte Constitucional. Así es. ¿Cómo? O sea, en serio, en este país han pasado cosas impresionantes e increíbles a lo largo de todos estos años de vida democrática, pero en derecho, ¿cómo se iban a bajar la Corte Constitucional? Yo realmente no lo entiendo. Se entiende, pero que iban a desprestigiarla, ¿no? Su trabajo era desprestigiar a la Corte Constitucional. Ahí jugaba un papel primordial a quien critican, a Virgilio Hernández, que le decían, en resumen, que es un vago que finalmente no hizo su trabajo, ¿no? Querían que los mismos consejeros le den la cara a la Corte Constitucional justamente para hacer alguna especie de acercamiento, lobbying. La verdad no se entiende bien qué era lo que querían. Pero la gran pregunta aquí, Fabricio, porque no sé si a ti te llegaron los chats. No, a mí no me llegaron. Y los audios. ¿Qué haces? Y te digo, como periodista, ¿los difundes o no los difundes? Si me hubiesen llegado los chats, yo hablo por mí, yo no los hubiese difundido en la última semana de campaña. Yo hablo por mí. ¿Por qué? Porque se hubiese interpretado de que era tratar de apoyar a una candidatura en desmedro de la otra. Digo, es mi opinión. Pero a ver, ¿tu papel es defender a los candidatos o cuál es el papel de la prensa? Sí, el papel de la prensa es obviamente con la sociedad, con la comunidad, el decir la verdad, el publicar la verdad, pero en medio de la campaña, en una campaña como esta, tan sensible, yo al menos no los difundía y me aguantaba una semana. Yo hablo por mí. ¿Qué dicen ustedes? Yo tengo mi opinión y además yo tomé mis acciones.
Sí. Claro, tú los difundiste y es respetable, como yo no los hubiese difundido y creo que también es respetable. No, por supuesto que sí. No, ¿Ustedes qué opinan del papel de la prensa? Yo creo que sí quiero seguirles escuchando a ustedes para ver cuál es finalmente la posición de, porque si le das la vuelta vas a decir que no los publicas porque puedes ayudar, como dice Janet, o sea, puede ser todo relativizado. Ahora, el momento siempre es importante, o sea, el momento es importante sin duda. Ahora, ¿qué significan los chats, pues? Los chats significan la materialización de lo que la gente piensa que los políticos son, unos corruptos. Sí. Y eso es importante que aparezca, ¿saben por qué? Porque la gente se da cuenta, porque no solamente es que están viviendo algo ficticio, es que realmente está podrido el sistema. Y eso hay que dar cuenta, y esto lo que hace es materializar lo que la gente piensa. Ahora, lo que hace también es darle oportunidad a otros, que no tenemos que dejar un espacio para pensar también algo en positivo. Habrá algunos que precisamente van a inaugurarse en esta nueva asamblea, que querrán hacer un mejor papel, ojalá no más se inauguren en el Consejo de Participación Ciudadana, porque ha sido una estafa para el país. Lo que pasó en Montecristi fue una estafa para el país. Se creó una narrativa de la ciudadanización, de la selección de las autoridades, y lo que pasó fue un concurso dirigido para poner al que me convenía, y creo que eso fue una estafa. Esperemos que el camino que sea, la constituyente, reforma constitucional, enmienda o lo que termine siendo, elimine algo que ha sido muy nocivo para el país. Y los chats lo que hacen, aparte que no es un tema local, pues en el Ecuador no es que somos los únicos distintos en la tierra. En otros países han renunciado varias autoridades, incluso presidentes de parlamentos, por filtraciones de chats de WhatsApp. Porque esto está pasando en todo el mundo y es parte de la transparencia que lleva muchas cosas de la tecnología. Pero la gran pregunta para ustedes dos, para que estamos aquí de dos lados, ¿no? Los periodistas contra los analistas y los expertos en comunicación y todo. Como ciudadano, como analista, como te quieras poner, en el lugar que te quieras poner, pero periodista no eres, ¿sí? Pero como ciudadano, ¿qué hubieras hecho si hubieras sabido que los periodistas tuvimos esos chats y esos audios antes de las elecciones y no los difundimos? Lo que pudo haber incidido sobre todo en tu decisión y en tu pensamiento y en tu reflexión sobre a quién elegir. Absolutamente crítico. Yo creo que si lo tienen, en mi opinión, había que soltarlos del lado que sea. Porque eso los ciudadanos tienen derecho a saber también, porque son temas públicos. Ahora vamos a pensar que son temas privados, son temas públicos, y me parece que ese criterio, en el marco en que tú lo pones, Janet, yo creo que habría que haberlos publicado, cosa que ocurrió. Ahora, ¿sabes por qué? Pero ¿sabes por qué? Solo termino con esto, Mauricio. No por los políticos malos, por los políticos buenos, porque también hay personas que han tomado una decisión de vida que significó entrar a la política. Son muy pocos, sin duda, pero por ellos es necesario que se revele lo otro. ¿Sabes cuál es el problema? O sea, tú dices, y coincido desde el deber ser, con lo cual estoy completamente de acuerdo, que no necesariamente es lo que estamos viviendo. O sea, no vivimos en un mundo ideal. Y a mí lo que siempre me va a generar cuestionamientos es que, ¿por qué se revela esto la última semana de la campaña? Ya, llegaron algunos medios, ya los difundió, a mí no me llegó, no los hubiese difundido, y soy absolutamente transparente en decirles eso. O sea, no voy a decir, sí, se hubiese difundido, no los hubiese difundido. Pero ¿por qué la semana anterior? ¿Por qué no 2 semanas o 3 semanas antes? ¿Por qué la semana anterior? ¿Por qué, por ejemplo, una semana antes de la segunda vuelta electoral en el año 2023 aparece, a propósito de lo que ha dicho en estas últimas horas Verónica Zarauz también, que creo que igualmente es materia de cuestionamiento, que había el testigo protegido, y aparece en ese día, 8 de octubre, si mal no recuerdo, a decir que el gobierno de Correa mandó asesinar a Fernando Villavicencio una semana antes de las elecciones? ¿Me explico? O sea, ese tipo de situaciones o de coincidencias, entre comillas, son las que yo no comparto. El utilizar esta difusión en la antesala de las campañas. Pero seamos súper realistas. Tú pides que seamos realistas. Sí, en todo el mundo. ¿Qué pasa la última semana de las elecciones? Y no es por ser muy claro. Porque en todo el mundo, al final de las elecciones, intentan sacar la bala de plata o el tema. Esto no pasa en el Ecuador, no es que somos extraterrestres. En todo el mundo ocurre, claro, que llegan las campañas políticas, perdón Carolina, pero el hecho de que tienen que soltar algo, que produzca algo, que se mueva, es parte de la naturaleza humana, claro, lamentablemente. Carolina, expláyate. A ver, no nos vayamos muy lejos. Y la otra vez ya causé polémica en este mismo espacio, porque nos encanta hablar de algunos chats,
pero no Pero de no de otros. todos. Pero no de otros. Y a mí, por ejemplo, me pareció que fueron unas revelaciones terroríficas los chats del teléfono de Villavicencio. Porque de eso sí hemos evitado hablar constantemente, porque ahí sí se desgrana prácticamente todas las autoridades de control de este país que siguen en funciones. Si me permites, yo y me que difundí los chats de Villavicencio, sí, por si acaso. Lo sé. Yo me difundí. Y que además que quedan prorrogadas en funciones y que sospechosamente a esas autoridades sí les aplaudimos, les alabamos, les santificamos. ¿Por qué? Porque están por encima del bien y del mal. No les voy a nombrar, pero lo que quiero decir con esto es que a mí me parece que esto trasciende digamos, la discusión de cuándo revelar o no revelar cierta información. Me parece que tiene que ver con los tiempos, me parece que tiene que ver con los intereses que están detrás. Y esto no necesariamente solo pasa por el ejercicio de la libertad de prensa. Me parece que tiene que ver con, finalmente, a qué poder termina siendo útil. Y el rol que tú planteabas, Janet, a través de esta discusión es qué ejercicio o finalmente... ¿Qué rol terminaron cumpliendo los periodistas en esta campaña electoral? No, a ver, yo creo que, y me parece un acto de transparencia de parte de los periodistas finalmente, y de honestidad intelectual, explayarse y explicitar cuáles son sus posturas respecto de la política. Ojo, política, no política partidista, pero incluso revelar cierta información durante la última semana de una campaña electoral tiene una incidencia en la opinión pública y tiene una incidencia en las audiencias que finalmente tienes tú y tiene Fabricio el privilegio de llegar con la información que llegas. Entonces me parece que finalmente hacer ciertas revelaciones va a jugar siempre a favor o en contra de una u otra candidatura. Entonces, por ejemplo, el hecho de tomar deliberadamente la decisión de no hablar de ciertos chats y sí hablar de ciertos otros va a tener un impacto en la decisión de los electores. Yo personalmente te digo, a mí, por ejemplo, me parece que la Fiscalía en este proceso electoral ha tenido un rol fundamental a favor del presidente de la República y en contra de la otra candidatura, y eso a mí me parece que nadie lo puede poner en discusión. Perfecto, entonces volvemos al papel de los periodistas. ¿Qué hacemos entonces? ¿Nos quedamos callados y también hacemos cálculos políticos porque le va a perjudicar al uno, le va a beneficiar al otro? Es que el problema creo yo no es de la prensa per se. O sea, es un problema que hay que mirarlo, creo yo, en un contexto mucho más general. Lo que dice Carolina es así, el rol de la Fiscalía. ¿Ya? Yo no soy de los que ve la vida en blanco y negro. Yo creo que la vida tiene grises, tiene matices en la mitad, ¿ya? Por ejemplo, yo creo que la Fiscalía tuvo un papel protagónico importantísimo en el caso Metástasis. O sea, por Dios, cuando yo dije esto en la radio me reventaron que la fiscal me estaba pagando, que no sé qué. Sin embargo, yo soy crítico de este tipo de actuaciones de la Fiscalía, de ajustar determinadas decisiones a los tiempos políticos. Yo insisto, a mí me parece que por el timing y por el papel que ha jugado la Fiscalía es el cuestionamiento que yo estoy señalando respecto de los chats. Yo no publiqué los chats de Villavicencio. Yo no los mostré, yo no hablé. La única referencia que hice de los chats es porque aparecía un mensaje que yo le envié alguna vez y que nunca me contestó Fernando Villavicencio para invitarlo a una entrevista. Entonces dije, son reales esos chats, pero yo no escarbé ni traté de alimentar el morbo que se generó respecto de los chats que no estaban judicializados, que eso también había que discutir. Sí, ya me acordé de ese punto y en mi caso, por ejemplo, yo no los difundí porque eso finalmente los difundió, los diseñó, los graficó, los recontragraficó, los cortó, los editó otro medio de comunicación. Entonces no eran directos de la Fiscalía. En este caso, por ejemplo, yo tuve acceso directo al archivo, a las grabaciones, y pude escucharlas todas, pero por sin ejemplo, edición. Pero por ejemplo había elementos, y yo coincido con lo que tú dices respecto de que claro, diseñó alguien, ¿ya? Pero capaz que había que hablar de esos chats, ¿ya? Yo no hablé de esos chats. Como tampoco he hablado de los chats del caso este en la semana anterior a la campaña, más allá de lo escandaloso que se ve ahí. Entonces volvemos un poco a la discusión de este rol de la Fiscalía en el contexto de las campañas electorales, y esa es la parte que a mí me descuadra. Luego, algo ha dicho Carolina que me parece que es fundamental. Los periodistas no somos imparciales, o sea, sáquense en ese chip algunos que dicen, ay, el periodista tiene que ser imparcial y objetivo. Yo no estoy siendo imparcial al hacer este comentario. No somos imparciales y objetivos. Tenemos un sesgo, nuestras opiniones son subjetivas, tienen una carga de subjetividad. Tenemos una ideología. Yo tengo una ideología, Janet tiene una ideología, Caro tiene una ideología, Juan tiene una ideología, los periodistas tenemos una ideología. Ya, otra cosa es hacer militancia político-partidista, y ahí yo al menos tengo una línea que procuro no rebasar, aunque por eso me digan tibio.
Yo no hago política partidista, yo no creo en el periodismo militante político partidista. ¿Quieres hacer política partidista siendo periodista? Deja el periodista y dedícate a hacer militancia, como hacen algunos que eran colegas y que ya no lo son, pero públicamente expresan sus afinidades a una candidatura o alguna organización política. Pero no te presentes como periodista haciendo campaña por una candidatura. Yo al menos ahí sí tengo una línea que trato de no rebasar. Totalmente, yo creo que todos. Yo creo que todos no estamos todos, en... no todos. No, digamos, los que estamos en esta ese línea. Sí, porque hay en esta campaña, Janet, en esta campaña... Que no hay militancia. Ya, en esta campaña, a ver, siempre los periodistas hemos tenido alguna orientación y los medios han tenido una línea editorial, ¿ya? Lo transparente es expresar esa línea editorial. Yo, por ejemplo, todavía era estudiante de colegio, estaba terminando sexto curso en el año 92, para que más o menos me calculen la edad. La revista Vistazo, en el año 92, en su página editorial, dijo que la mejor opción era Durán Ballén. Yo era chavo, 18 años, y me acuerdo clarito de eso, porque me parece que eso es lo transparente. Lo que discuto es la falta de pluralidad, además, que sí se sintió en algunos medios en esta campaña electoral. O sea, hubo colegas que abiertamente apoyaron una candidatura y se limitaron a hacer entrevistas de apoyo a esa candidatura. Eso me parece completamente cuestionable. Yo tengo un punto que decir, ya les hemos pasado a nuestros... Está buenísimo, escucharles. No sé cómo te vaya a ti, pero aquí en Visionarias les invitamos todos los días a los correístas y no quieren venir. Nadie. También para generar esa sensación de que solo invitas a los del un lado. Y te puedo decir que eso también puede estar pasando en otros medios, que sé a quiénes te refieres, pero pues yo esperaría que por lo menos estén extendiendo estas invitaciones. Aquí los hemos invitado y nos han dicho abiertamente que con nosotros no. Que conmigo no. A veces le aceptan a Carlita Arsentales las entrevistas. Pero a mí no. ¿Sí? Entonces también hay esa política de generar esa sensación de quienes están del un lado y quienes están del otro. Janet, un tema que creo que no es menor de esta campaña, y sin lugar a dudas el tema del periodismo es esencial y el trabajo que ustedes hacen es esencial, y me alegra escuchar que tengan los criterios que tienen para emitir y para hacer su trabajo. Es la cantidad de noticias falsas que existieron. Es decir, más allá del rol del periodismo, hay algo que ya es incontrolable para el periodista. Es la cantidad de noticias falsas del un lado y del otro que existieron en esta campaña. Es decir, me parece que yo quizá tengo poco recuerdo de campañas electorales, pero de las pocas que recuerdo, incluso por la forma en que ahora tenemos los medios digitales y las redes sociales, me parece que no existe precedente de la cantidad de noticias falsas que existieron. Un candidato decía A y se publicaba Z, exactamente lo contrario, y se llenó, se empapeló virtualmente, por decirlo de alguna forma, todos los espacios digitales, redes sociales, el uso de la inteligencia artificial para cambiar declaraciones. Se utilizó una cantidad, y como la gente no hace necesariamente los ejercicios, y hay muy buenos de contrastación de información y de validación, la gente generalmente no lo hace en el mundo, no solo en Ecuador. Y el problema es cómo esas noticias falsas, me parece a mí, que influyeron un montón también en esta campaña, para crear incluso un ambiente de zozobra. El día sábado, antes de la elección, yo creo que todo el mundo buscaba un psicólogo antes que un analista político para el que diga qué va a pasar al siguiente día, por el grado de tensión que tenía el Ecuador. Pero me parece que eso también fue por cómo se inundó de noticias falsas, la violencia que hubo verbal. Sí, en el caso del 2023 tuvimos la violencia que fue representada en el asesinato de Villavicencio, pero ahora la violencia verbal que incluyó esta campaña me parece que no tiene precedentes, y eso también creo que rebasa a veces el control que el periodismo puede tener de llevar o conducir la opinión pública en un país. Sí, yo creo que ese es otro punto a analizar, ¿no? Pero yo en cierta medida me siento contenta. He hablado con algunos lectores de la escucha social. Claro, quisiera tu opinión aquí, pero yo creo que la gran cantidad de noticias falsas le enseñó a la gente a de alguna manera tener mucho cuidado antes de creerse lo que le envían. En algunos posteos, por ejemplo, de los chats, yo me sentí contenta, aunque ya me dijeron que no es una herramienta 100% segura, Grok, que tú le consultas si lo que está saliendo es verdad, si está hecho con inteligencia artificial. No, me estaba explicando otra experta que no es 100% segura la herramienta, pero me gustó que muchos seguidores se preocuparon de decir, bueno, pues veamos si es que esto es verdad o no antes de poder hacer un comentario. Entonces, no estamos hablando del mismo pueblo, no estamos hablando del mismo mandante, no estamos hablando del mismo elector. Y de alguna manera esa saturación hartó. Y yo creo que le fue en contra
no sé si a ambos, por lo menos yo creo que a la candidata Luisa González, en mi caso, porque creo que en las redes de las distintas personas se ven distintas cosas, pero pues he conocido de muchas personas que estaban hartos de la propaganda de Luisa González. No sé qué lectura tienes tú ahí. A ver, yo coincido contigo en la medida en la que creo que esta sobresaturación de información que tuvimos durante la campaña electoral pudo haber contribuido también en un fenómeno que ahora mismo se está estudiando en la academia, y es básicamente este filtro que estamos desarrollando los usuarios digitales para ir, digamos, distinguiendo las fake news como parte del aprendizaje de utilizar las redes sociales, ¿no? Antes era un poco más difícil para quienes no somos nativos digitales el reconocer una noticia falsa de lo que no es, ¿no? Entonces, de hecho, el Latinbarómetro dice que los ecuatorianos en un 65% no creemos completamente lo que nos presentan las redes sociales, y eso es muy interesante en comparación a otros países de Latinoamérica que le dan mucha credibilidad a las redes sociales. Los ecuatorianos en un 65% desconfiamos o confiamos parcialmente de la información que nos traen las redes sociales, y eso es interesante porque, a diferencia de otros colegas en mi área que dicen que hoy todo son las redes sociales y les han jubilado a los medios tradicionales, creo que es importante entender que lo que nos traen las redes sociales muchas veces es filtrado, sobre todo por las personas que no somos nativos digitales, por lo que está en los medios de comunicación. No sé si ustedes hacen este ejercicio, pero yo cuando veo algo que está solo en redes sociales, me quedo con la duda y trato de buscar una fuente oficial que es un medio tradicional que esté en redes sociales para verificar esa información. Este proceso de filtro que yo hago, entre comillas, de forma instintiva, lo hacen muchas personas. Es decir, lo vi en redes, pero veamos si está en el noticiero, veamos si está en un medio oficial para creerme por completo esa información. Entonces, yo sí creo que pudo haber tenido alguna incidencia esta sobresaturación para que la gente, por último, haga el famoso omitir, filtrar, porque estaba harta de la cantidad de información, y eso puede generarte un rechazo, y por último decir, no quiero saber nada de este candidato o de esta candidata y lo descarto por completo. ¿Qué pudo haber sido otro factor? Quisiera poner por tiempo otro tema sobre la mesa. Perdedores y ganadores en esta elección, y más allá de los candidatos, pero alrededor de todo esto hay perdedores y ganadores. Pongo 3 sobre la mesa: Jan Topic, Leonidas Issa y las encuestadoras. No sé si coincide con tu análisis, Fabi, sí, sin duda. O le aumentas o le quitas a alguien. No, yo creo que los 3, yo le agregaría también, digamos, esta discusión sobre la credibilidad de la prensa. Yo quiero insistir en eso. No es reciente, pero hoy más que nunca, justamente por el tema de la comunicación digital, las redes sociales, la gente nos discute mucho más, muchísimo más. Y lo de Jan Topic, sí, lo de Jan Topic terminó no incidiendo de modo alguno en la campaña electoral. Más allá de que Jan Topic en el inicio del proceso electoral aparecía con unas expectativas, unas posibilidades, finalmente fue inhabilitado para ser candidato. Luego tú tienes a Leonidas Issa, que claro, toma una decisión el Pachacutic que no fue de mayoría, fue una decisión, mejor dicho, que fue de mayoría, no fue una decisión de consenso, no fue una decisión unánime, y de alguna manera te refleja que evidentemente el movimiento indígena está dividido. O sea, basta con ver la votación en el centro del país, cantones en donde gana Luisa González, pero digamos, en la sumatoria provincial termina ganando Daniel Noboa. Yo creo que ahora mismo se discute mucho el liderazgo de Leonidas Issa en el movimiento indígena, y luego tú tienes evidentemente las encuestadoras que, digamos, aquí debería haber un ejercicio de transparencia. Yo no sé si esto pasa en otros países, que nos cuenten cómo se financian, ¿ya? ¿Quién les financia? ¿Cómo se financian? Más allá de la ficha técnica que te presentan ahí, pero sí creo que las encuestadoras terminan siendo hoy muy discutidas en el Ecuador, tanto por lo que pasó en primera vuelta sobre todo, cuanto lo que ha pasado ahora en segunda vuelta. Pero independientemente de quién las financia, o sea, yo los señalo como perdedores porque ninguno le atinó, no es la primera vez. Yo creo que la gran diferencia sorprendió a todos. Digamos, yo creo que del lado de Daniel Noboa se esperaba que haya un triunfo, pero no tan holgado. Con una nariz, ¿no? Con no realmente peleando voto a voto y con ese control electoral que era casi que... yo ya me imaginaba una película en la cabeza en donde pues se peleaba, pero hasta el último voto
que está mal escrito, que no está mal escrito, no sé, todo lo que sucede finalmente en el conteo y en las actas, que puede haber errores humanos allí, sin querer o con querer. Pero las encuestadoras ya no sé qué pasa, o sea, ¿tienen que cambiar la técnica o realmente ya son herramientas que hay que pensarlas dos veces? Pero mira que en el pasado también cometieron errores. Ahora se siente más esos errores, ahora son más clamorosos, insisto, porque es otra sociedad, porque tenemos la parte digital. Antes también cometieron errores. Tal vez el que se me viene a la mente en este momento, el más clamoroso, fue en el año 96, cuando las encuestadoras le declararon ganadora a Nibud y terminó ganando Bucarán. Creo que ese fue el ejemplo más clamoroso. O por ejemplo en el año 2006, que el debate no era obligatorio, pero hicieron un debate en la Cámara de Comercio de Guayaquil con base en los 4 primeros según las encuestas y no invitaron a Gilmar Gutiérrez. Gilmar Gutiérrez quedó tercero en esa campaña electoral. Correcto. O sea, no es la primera vez, pero sí, yo creo que hoy deben actualizar la metodología, el trabajo de campo, porque es otra sociedad y tenemos otras herramientas, ¿no? Juan, Jan Topic. Pienso que él podría haber capitalizado mucho para Luisa González si es que habría llegado a una presentación mucho más formal, porque esto tiene una declaración de ella en la cual le invita formal, él devuelve una declaración que no pronuncia ni siquiera el nombre de Luisa González, dice yo estaré dispuesto si es que cualquier presidente me llama, pero se sintió una suerte de endoso. Creo que no hubo la famosa foto entre los dos en que se ponen de acuerdo, que creo que eso podría haber generado algo más de tracción. Creo que yo creo que no termina de siendo un gran perdedor por su nivel de exposición que tuvo en la campaña. Cualquiera habría imaginado un gran evento entre Luisa y Jan Topic en el cual los dos se levantaban la mano y la gente veía. Sus seguidores, sí. porque él como que reculó, ¿no? Sí, o sea, empezó diciendo que podía salvarnos la patria a través de su técnica para poder combatir a la delincuencia y después dijo que va a pedir algunas condiciones, ¿no? a Luisa González en caso de que gane, para ver si decide unirse a su gobierno. Por eso, creo que por su nivel de exposición, Jan Topic no termina siendo el gran perdedor de esta elección. En el caso de las encuestadoras, me parece que seguirán siendo instrumentos para estudiar la opinión pública. La pregunta es, claro, ¿cómo lo utilizan las campañas? Las campañas creen que publicando encuestas suben puntos. Eso todavía creo que es muy primario decirlo, pero seguirán siendo herramientas hasta que nos inventemos otras herramientas que permitan sustituir el análisis de la opinión pública. Porque una encuesta no es solo la pregunta de quién va primero, pues. Una encuesta te permite entender qué piensa la gente, cuál es su principal problema, cómo quisiera que se solucione, por quién tiende a votar y por quién no tiende a votar, lo cual uno define los votos blandos. Es decir, hay muchas herramientas que te da la encuesta, no necesariamente quién va primero. El candidato siempre de las 100 páginas que les envían, revisa la página 99 antes de la contraportada para ver solo quién va primero. Pero eso para los equipos de campaña, las encuestas son importantes y yo creo que no me queda la menor duda que hay dos grandes perdedores. El proceso de la revolución ciudadana, porque yo sí creo que puede haber un punto de inflexión, es decir, esta división, porque si hubiésemos visto una revolución ciudadana unida en el fraude, por más que sean 11 puntos. Incluso recordemos el viaje internacional de Luisa, que se reunió con líderes de izquierda, ¿sí? Que entiendo que Uruguay todavía no reconoce la victoria, pero Lula ya la reconoció. Y eso da cuenta de que tampoco el mundo internacional les está ayudando. Creo que el proceso de revolución ciudadana puede tener un quiebre, ¿sí? Es más una estimación, pero el que pierde completamente es Leonidas Issa. Es decir, 5 puntos que fueron muy interesantes hasta el día de la votación, porque todos querían acceder a ellos, ¿sí? Forzaban el análisis algunos de pensar que buena parte de ellos, sí, no todos, sin duda, podían ir a González. González se mantiene en el 44%. Extendiendo el análisis no recibió ningún punto, pero además se volvió tóxico. Y no va a poder ser una coincidencia que no llegue al evento en el cual suscribe con su candidata a la alianza y él se conecta vía Zoom. Es inverosímil creer eso. Pero por supuesto, ese 5% que él tiene para la segunda vuelta era importante porque repartía en la polarización números importantes. Pero seamos más abiertos. Con 5% uno no pasa ni a segunda vuelta en el condominio donde uno vive. Entonces, en términos nacionales, creo que Leonidas Issa es el gran perdedor, porque siendo el que activaba la calle, cuando Leonidas Issa decía que venía un levantamiento popular, en el Ecuador se sentía una gran preocupación. Mucha gente generaba zozobra. Hoy, la gran respuesta va a ser, oiga, pero usted no tiene una gran representación y eso creo que le puede costar a la interna de Pachacutic. Carolina, perdedores y ganadores. A ver, yo creo que han dicho mucho y coincido con mucho de lo que han dicho ustedes. Creo que hay perdedores evidentes en este proceso electoral, pero yo quisiera dejar otra reflexión.
Creo que a la clase política en general le cuesta entender y le ha costado entender que el votante no es grato, el votante no es obediente y los votos no se endosan. Veo proceso electoral tras proceso electoral que los acuerdos entre políticos se cree o se asume que son aritméticos y definitivamente no lo son. Los acuerdos entre políticos sirven sin duda, son simbólicos, son importantes, quieren traducirse en unidad, pero definitivamente los votos se tienen que ganar y se tienen que ganar sobre todo en la calle. Insisto, yo creo que vengo de una generación de consultores donde hubo la explosión de las redes sociales, pero yo creo que me formé en la vieja escuela, en la escuela donde la campaña se hacía en la calle, con el contacto humano, conociendo las condiciones en las que habita y vive la gente. Vivimos en un país que ha regresado a la tasa de pobreza que incluso en la época del COVID, si no me falla la memoria, tenemos una pobreza del 28%. 28 de cada 100 ecuatorianos están viviendo con menos de $94 al mes. Entonces, aunque las redes sociales le estén diciendo ahorita al presidente Noboa que están felices con su reelección como mandatario, finalmente la gente sigue viviendo con una pobreza y pobreza extrema que está por encima de lo que nos dejó la pandemia del COVID. Apenas 3 de cada 10 ecuatorianos tienen un empleo formal. Regreso a la idea original, yo creo que los grandes perdedores en este proceso electoral tan violento, plagado de agresiones, terminan siendo los electores que han depositado nuevamente la esperanza en un mandatario que a mi lectura gana por ser el que menos errores cometió, el malo conocido, por decirlo de alguna manera. Creo que respecto de Leonidas Issa, no lo calificaría como el gran perdedor de esta contienda. En un Ecuador que está con los ánimos crispados, yo creo que al mínimo error que pueda cometer el presidente de la República, el movimiento indígena y varios colectivos sociales son capaces de movilizarse en las calles. A ver, esto que dice Carolina no es nuevo. Aquí entre nos ya más o menos dijo que cuántos años llevamos trabajando en eso, que yo voy por ahí también, y esto no es nuevo. La luna de miel de los presidentes, de los nuevos presidentes de la República o presidentes electos dura muy poco. Y al más mínimo error se voltea la tortilla y los políticos que consideramos enterrados y muertos se reviven de una manera, pero inmediata, ¿no? En política brutal. No hay muertos. Es decir, sí, yo creo que el golpe a Leonidas Issa es contundente, es fuerte, pero bastará algunos errores de parte de este gobierno para que un líder como Leonidas Issa y otros líderes que puedan estar naciendo en este momento se junten y vuelvan a renacer. ¿De qué depende que sobreviva el gobierno de Noboa y siga como rompiéndola, como rompiendo esquemas? Porque hay que reconocer que tenemos un nuevo candidato que apareció, pues, digamos, en la palestra presidencial, digamos, en la carrera presidencial de un día para otro y sin cálculo alguno de nadie terminó siendo presidente de la República. Está terminando este periodo y termina colocándose para una segunda vuelta electoral y en este momento lo vemos ganando las elecciones y además teniendo el bloque en este momento el más grande de la Asamblea Nacional, la minoría más grande en la Asamblea Nacional, porque ya dijeron que tienen 69 asambleístas comprometidos. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer para seguir, digamos, rompiendo los esquemas y que esto pase de ser un beneficio político para él que se trascienda en un beneficio para los ecuatorianos? Me parece que la gran diferencia va a estar en el hecho de que ahora sí, Daniel Noboa se va a inaugurar el 24 de mayo para un periodo de 4 años. Así es. No es lo mismo inaugurarse para un periodo de año y medio, que estaba a la vuelta de la esquina el proceso electoral, ¿ya? Donde empezó hablando de que el anti tiene techo y el pro es infinito, y 4 meses después rompió totalmente con Revolución Ciudadana tras el asalto en la Embajada de México en Quito. Ese marcó un punto de inflexión. Yo creo que ahora estará obligado a tratar de buscar condiciones mínimas de gobernabilidad, empezando por los sectores sociales. Políticamente el presidente empieza, entre comillas, fuerte, más allá de que no tiene mayoría por sí solo en la Asamblea Nacional. Pero sí creo que tiene hoy la posibilidad de agrupar a esos otros asambleístas que están ahí sueltos
y sumar los 77 votos que se necesita para por lo menos garantizar la conducción de la Asamblea Nacional. No sé si finalmente se vayan a decantar por Anabel Asín. Yo no creo que Anabel Asín vaya a ser presidente de la Asamblea Nacional, no lo creo. ¿Por qué no? Yo fui testigo del paso de Anabel Asín en la Constituyente de Montecristi. Anabel Asín creo que fue a 2 o 3 sesiones y no volvió más. Y un mes después lo destituyeron a Álvaro Noboa justamente por inasistencia. No sé si a Anabel Asín le interese conducir la Asamblea Nacional por toda la carga política y administrativa que eso implique. Tal vez inicialmente por el simbolismo, no sé, que la mamá le ponga la banda al presidente de la República, a su hijo. Yo tengo mis dudas sobre si realmente haya la intención o el interés de Anabel Asín de ser presidenta de la Asamblea Nacional. Pero creo que ese va a ser el primer elemento. Luego, dependiendo de ese elemento, yo le sigo poniendo, digamos, un signo de interrogación a la posibilidad de una constituyente. Propuesta de campaña del presidente, creo que ya en la práctica no veo yo todavía un escenario concluyente para decir ya, el 24 de mayo suscribe el presidente de la República el decreto ejecutivo y le manda a la Corte Constitucional la convocatoria a una consulta popular para una constituyente. Yo creo que va a depender mucho de estos diálogos con la Asamblea, de si hay o no la posibilidad de abrirse al diálogo con algunos sectores sociales. No creo que hay que desmerecer al movimiento indígena, o sea, de modo alguno. Creo que sería un error desmerecer al movimiento indígena. Y claro, ver qué tipo de decisiones a nivel de macroeconomía toma el presidente de la República en los siguientes meses, ¿no? Yo por ahí le veo. Depende del equipo que ponga, es decir, depende todavía de decisiones en las que no se puede equivocar. Tienen que refrescar algunos espacios, Algunos espacios, por ejemplo, hoy tenemos Ministerio de la Producción encargado. Imagínate, con el tema de los aranceles de los Estados Unidos, todavía no terminamos de suscribir el acuerdo comercial con Canadá. ¿Qué pasa con la relación comercial no diplomático-política con México? Entonces, hay muchas cosas importantes que el presidente de la República las puede hacer sin necesidad de ir a una constituyente. Es decir, yo coincido con, no sé si estamos en el momento para salir de esta elección y ir a otra. Y entrar en otro proceso de espera en donde nadie invierte, nadie hace nada, nadie toma decisiones. No podemos. Ahorita tenemos que poner a trabajar la maquinaria y después pues nos podemos poner a pensar ya con todo asentado a ver qué cambios profundos hay que hacer. Pero no sé si tú coincides con eso, Juan. En materia económica hay muchas cosas que el presidente las puede hacer y pues también dependiendo de cómo organiza y cómo aúna fuerzas o une fuerzas dentro de la Asamblea Nacional para poder aprobar una serie de leyes o de reformas que necesita para poder tomar esas decisiones que el presidente lo puede hacer. Bueno, primero creo que es importante y me uno a la reflexión anterior. No hay cómo subestimar el movimiento indígena, que es la organización nacional que más puede movilizar en términos de territorio, y estoy absolutamente de acuerdo. Si analizamos esta elección, Leonidas Issa tiene 5%. El anterior, Yacu Pérez, tuvo 19.6% y tuvo 27 legisladores. Es decir, la distancia en torno a resultados es enorme. Ahora, en términos económicos, me parece que incluso muy pocos pensaban que el presidente Noboa, en el corto periodo de tiempo que tenía en su mandato, pues subió el IVA, tomó algunas decisiones importantes en materia de subsidios. Entonces yo creo que sí hay un espacio para eso. Ahora, sí pasa mucho porque el presidente Noboa pueda presentarle al país un proyecto de 4 años, es decir, un proyecto del cual va a emprender estos 4 años, que no sea solo la constituyente, sino cuáles son esas reformas que van a ayudar a mantener la sostenibilidad fiscal, a crear empleo, al tema de la seguridad social, al tema del trabajo. Entonces yo creo que eso de ustedes decían la luna de miel de los 100 días, ya no existen los 100 días. ¿Por qué? No, porque ya viene... Porque el nuevo gobierno comienza hoy. El nuevo gobierno ya no hay transición. No solo va a haber un formalismo el 24 de mayo, en el cual él tenga que pasar a su periodo de 4 años. La transición va a haber en la Asamblea, sin duda, el 14 de mayo. Pero el nuevo gobierno comenzó hoy y ya comienza a actuar, me parece, creo, con muchas lecciones del primer mandato. Y esperemos a ver señales, ¿sí?, de cómo va a dialogar con los distintos sectores para armar una coalición que le dé gobernabilidad. Nos hemos pasado el tiempo, que tengo que ir terminando. Caro, empiezo contigo con una conclusión, quizás incluyendo este último tema, ¿no?, de esto que la luna de miel termina rápido. Esperemos que el gobierno nacional lo tenga claro. El gobierno empieza el día, ya empezó, esta semana ya empezó el nuevo gobierno y ya la observación de las decisiones y las posturas que se tomen desde el gobierno nacional y con miras también a organizar la nueva Asamblea Nacional. Tomando todo ese contexto, una conclusión de esta discusión postelectoral. A ver, creo que justamente tomando los últimos comentarios que hemos hecho en el panel, creo que es indispensable que el presidente de la República tenga un equipo
tenga un equipo solvente y tenga un equipo planteado y pensado para 4 años de gobierno y no para un gobierno de transición. Si tú me pides a mí que nombre 5 ministros, probablemente voy a tener problemas, porque creo que ninguna persona o muy pocos del equipo del presidente de la República han hecho un trabajo lo suficientemente destacado para que yo pueda recordar sus nombres. Entonces creo que es muy, muy importante que el presidente tenga un gabinete a la altura, técnicamente formado para enfrentar los desafíos que hoy mismo tiene el Ecuador. Somos un país que enfrenta una policrisis, seguridad, economía, gestión de riesgos, por nombrar apenas 3 frentes. Entonces creo que uno de los primeros desafíos que tiene que enfrentar el presidente es conformar un equipo técnico y solvente, pero además con capacidad política. Es un presidente joven que seguramente quiere rodearse de gente joven, pero que también tenga experiencia. Él viene del mundo corporativo, es decir, habrá que ver qué nombres salen y sobre todo comprender que el país no tiene tiempo para que haya una curva de aprendizaje. Él ya ha estado 1 año y más en el poder y es importantísimo que él tenga un equipo de trabajo. Fabri. Qué complejo lo que sí. Sí. Qué difícil. Sí. Sabes que a mí me sigue preocupando la polarización que tenemos en el Ecuador. O sea, más allá de la diferencia que saca Noboa, porque aquí tienes otra discusión, ¿no? ¿Son votos de Noboa? ¿Son votos anticorreístas? ¿Son votos de gente desencantada con el correísmo? ¿Primó el miedo? O sea, tienes tantas aristas para analizar. Pero los políticos están obligados a hacer esa lectura y entender que ahorita tienen que trabajar para los ecuatorianos. El pequeño problema es, ¿los políticos estarán a la altura de las circunstancias? ¿Estarán dispuestos a bajar las armas? Por ejemplo, ¿el correísmo estará dispuesto a hacer una suerte de armisticio en función del país, más allá de que, como he insistido, la detención de Glass marcó para mí un punto de no retorno, pero qué importante sería que entendamos el momento que está viviendo el país, generemos una tregua, porque este país ya no da más, ¿no? O sea, me preocupa mucho esto. Otra cosa que a mí siempre me da ruido es el hecho de que estamos en permanentes procesos electorales. Mira, se acaba este proceso electoral y ya el próximo año ya tienes la pre-campaña de cara a las elecciones seccionales, ya que ahí estoy convencido. El gobierno va a poner toda la carne en el asador para tratar de captar los gobiernos locales de las principales ciudades y provincias del país. Yo no tengo dudas. Ojo, Paola Pavón ya no puede ser reelegida. Leonardo Orlando ya no puede ser reelegido, por mencionar 2 que no pueden. Seguramente le van a disputar el liderazgo provincial a Marcela Guiñaga, tomando en cuenta el resultado en donde gana Luisa González en primera vuelta, pero pierde en Guayas en segunda vuelta. ¿Ya? Todo eso hay que leer. Entonces, si aquí tuviésemos cada 4 años elecciones, yo sí pensaría en la posibilidad de algo a largo plazo. Pero como tiene esas elecciones a la vuelta de la esquina y como los políticos no terminan de entender que hay que deponer posiciones por el bien del país, entonces yo soy poco optimista sobre lo que pase. En fin, uno no pierde la fe al final del día, ¿no? Eso es lo importante y creo que los ecuatorianos también están en la misma onda. Termino contigo, Juan. El nuevo gobierno comienza hoy, no va a haber una transición y eso es importante. Me parece que dependerá mucho de la partitura política que el gobierno presente quizá en este mes antes de la inauguración formal de su nuevo periodo de gobierno. Creo que pasa por la presentación de un gabinete. El presidente ya ha sido claro que podrían haber cambios. Me parece que es distinto 1 año y medio de gobierno que 4 años de gobierno. Me parece que en ese sentido igual habrá personas que quizá no aceptaron un cargo de año y medio, pero pueden evaluar el hecho de participar en un gobierno si es que tiene 4 años, una visión más alta. Y creo que las señales que tendremos que ver para entender que el Ecuador puede ir mejor es, por ejemplo, que la cooperación internacional finalmente llegue al país en materia de seguridad, porque de esta no salimos solos. El segundo, que tengamos cooperación internacional también en materia económica, sostener el programa con el Fondo Monetario que le ha dado algo de orden a las finanzas públicas y ahora con la bajada del riesgo país y esa partitura política y ese plan de gobierno, lo que debe provocar es que venga una serie de inversiones adicionales en el Ecuador, tanto locales como de afuera, para poder crear lo que los ecuatorianos están esperando hace mucho tiempo, que es una oportunidad. Muchísimas gracias, Fabri, Caro, Juan, muchas gracias por todos sus aportes. Esperamos pues con a ustedes poderles abonado con muchos más elementos para poder hacer una reflexión en torno a lo que sucedió en estas elecciones, en torno a los resultados, en torno a su actitud como mandantes, decisiva, reconocida. Yo creo que a nivel por lo menos general todos los analistas que he consultado reconocen que hay una
un mejor electorado, mucho más maduro, mucho más consciente, mucho más, con una lectura mucho más fina de incluso ese bombardeo que hay a través de redes sociales, y eso, mi felicitación para ustedes en ese sentido. Ahora, no podemos descuidarnos, necesitamos que los políticos hagan lo correcto, y para eso la actitud y la presencia, la presión del mandante tiene que seguir ahí, no hay como aflojar. Yo sé que todo el mundo tiene que dedicarse a trabajar y a lo suyo, el tiempo no alcanza, pero esto es importante porque la democracia lo hacemos todos y el futuro del país también lo construimos todos. Mi punto de vista es que este es el momento, no tenemos otra opción. Este es el momento de encontrar la forma de concertar, de encontrar las coincidencias en medio de tantas diferencias que tenemos, porque finalmente, no importa de qué lado estén, todos sufrimos los mismos problemas. Y allí es en donde podemos aportar con esas soluciones desde nuestras vivencias y presionando también a aquellos que hemos elegido nosotros, porque esos asambleístas pues, son los representantes directos del pueblo. Yo no pierdo la esperanza, como dijo aquí mi colega Fabricio, no pierdo la esperanza, pero sí pues pongo sobre la mesa la necesidad, hoy más que nunca, de estar interesados y participar activamente de lo que sucede en nuestro país. Gracias a todos por ayudarme a analizar este tema con sexto sentido. Nos encontramos la próxima semana.